nombre completo es Felipe Melitón Méndez Robles. Comencé con la gimnasia olímpica y con el atletismo, corriendo, y a la par un enorme gusto por la música clásica. Y un buen día descubrí que había una actividad física que conjuntaba ambas cosas, ¿no? Como la gimnasia, la actividad aeróbica y la música clásica. Y ese es el ballet. Entonces, desde los 9 años empecé a estudiar ballet. Mi licenciatura la estudié en la Escuela Nacional de Danza Clásica, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes, aquí en México, en la Ciudad de México. Y mi maestría como pedagogo de ballet la estudié en el GITIS, que es el Instituto Estatal de Artes Teatrales de Moscú, en donde se hacen los maestros del Bolshoi. Ahí estudié 2 años. Las 2 primeras grandes maestras que estuvieron fue la maestra Faraila Sevilla, la actual directora de estas instalaciones, de esta escuela, y la maestra Carola Montiel, que en paz descanse. Posteriormente, la maestra Reina Pérez, que está activa, que tiene su grupo que se llama Ardentia, y sus clases. Ha sido también alguien muy motivador. De hecho, viendo sus clases fue que yo me interesé por querer ser maestro de metodología Vaganova. La escuela Vaganova es muy bonita, tiene un braceo, un movimiento de cabeza, una coordinación y una utilización de la música muy bello, muy interesante. Y obviamente la escuela se nutre de la escuela francesa y de la escuela italiana, que es Cecchetti. Los tiempos han cambiado, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar ballet, pues eran en los inicios de los años 70. Yo tengo 54 años. Y yo creo que hoy día los chicos que se dedican a la danza, ¿no? Ya no están tan estigmatizados, ¿no? Como me ocurrió a mí, ¿no? Que yo al día de hoy yo no tengo ningún problema con respecto a lo que pueda ser la homosexualidad de alguien. Yo no lo soy, ¿no? Pero sí fui señalado, ¿no? Y entre esas y otras cosas. Pensar que la gente que se dedica a la danza pues no va a vivir bien o que no va a ganar dinero, ¿no? Sí. Y que no es una profesión, en fin. Yo creo que todo eso ha cambiado mucho. El día de hoy yo veo en las escuelas oficiales, en escuelas como la mía, que es una escuela particular, muchos jóvenes, ¿no? Tanto hombres como mujeres, muy interesados, y hemos obviamente tenido extraordinarios ejemplos a nivel mundial, ¿no? Como el compañero Vargas o Elisa Carrillo, ¿no? Por mencionar algunos. De hecho, actualmente hay una joven mexicana que baila en el Bolshoi, bailarina mexicana que baila en el Bolshoi. Entonces, pues yo creo que el nivel del ballet en México ha mejorado muchísimo. Creo que tiene mucho que ver con nuestras propias inquietudes en términos de no querer quedarnos con lo que teníamos, sino buscar salir al mundo, conectarnos con el mundo y regresar, traer todo eso acá a México, ¿no? A mí me da mucho gusto ver los resultados en mis alumnos. Pues todos los que somos maestros de alguna manera lo hacemos por amor al arte, porque generalmente los ingresos de un maestro no son muy altos. Los buenos bailarines y los buenos maestros ganamos bien, nos va bastante bien. A mí algo que siempre me ha parecido importante es como la divulgación de la danza, ¿no? Por lo tanto, yo he trabajado en lugares donde literalmente el sueldo es simbólico, o en las escuelas nacionales, donde el enfoque es la manufactura, la hechura de generaciones de bailarines profesionales, o como en este caso mi escuela, ¿no? Que está abierta a todo público, todo aquel que tenga ganas de aprender, de estudiar, y que finalmente se logran resultados excelentes, como los que ustedes pudieron apreciar en el grupo del que ustedes fueron espectadores de su clase, ¿no?
Yo creo que una de las cosas más bonitas que yo recibí en Moscú pues fue justamente el que dijeran que no sabían que en México había tan buen nivel de ballet, ¿no? Y eso fue gracias a los maestros como el maestro Tulio de la Rosa, el maestro Ezequiel Celada y otra pléyade, ¿no? El maestro Michel Descombey, ¿no? Director de la Ópera de París, primer bailarín de la ópera en su momento, que fueron mis maestros y que se dedicaron en serio a la danza y a enseñarnos, a educarnos con amor, pasión y entrega. De mi viejo calma, hay muchas buenas escuelas, por ejemplo, del sistema de Royal Academy, del Imperial, o de escuela cubana, que tienen clases especiales para niños y las comienzan desde los 3 años. Obviamente no son cuestiones técnicas, sino más bien como lúdicas, ¿no? De introducción a la danza, pero conforme van creciendo y van pasando, se van transformando en cosas más serias, ya una metodología aplicada, una técnica aplicada. En mi caso, mis alumnos son jóvenes que se han descubierto en el gusto por la danza y que siento que mi escuela les ha dado la oportunidad a muchos de ellos de poder trascender, de poder materializar ese sueño de querer ser bailarines. En mi escuela han pasado desde el maestro José Rivera Moya, que es fue director del Ballet Independiente y director de La Cebra, su grupo. En su momento ha sido nombrado el mejor bailarín de danza contemporánea del siglo pasado en México. Y fue mi alumno cuando él era un jovencito, cuando tenía unos 15, 16 años, ¿no? Y descubrió muchas cosas en mis clases, así como él, gente que actualmente está en el taller coreográfico de la universidad o en la Compañía Nacional de Danza, o como directores de escuelas, de la Academia de la Danza, de la Nelly Campobello, de la Olin Jolie. Toda esa gente ha pasado por mí y siento que ha sido un excelente resultado tanto profesional como personal en términos de lo que como individuo he logrado y artista y he logrado aportar a la danza en México. Creo que hay que perder el miedo y yo creo que actualmente tenemos mecanismos de toda índole para poder confrontar, entre comillas, la carencia de buenos maestros o de maestros comprometidos o de maestros responsables. Yo creo que los tiempos cambian, ¿no? Los maestros ahora son tal vez un poquito más laxos. Sin embargo, la disciplina de una compañía profesional de danza siempre va a ser la misma, dura y exigente, ¿no? Trascendente para poder materializar objetivos que aparentemente podrían ser imposibles. Y que no tengan miedo de acercarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de poder aprender danza y que nunca es tarde, ¿no? Un ejemplo, una compañera de cuando yo bailaba, que ella tenía 27 años, ¿no? y ella había empezado a estudiar danza un par de años atrás, entonces aparentemente ella era un caso extraordinario, ¿no? Yo he visto mucha gente que aparentemente ya no tiene la posibilidad de bailar profesionalmente y en base a una buena escuela, a un buen maestro, lo logran, ¿no? Y los que no quieran ser bailarines, pero que disfruten el movimiento, que disfruten la música y la conjunción de estas dos cosas, la danza es maravillosa, ¿no? En todos los sentidos, en todos los estilos. En mi caso, pues es una clase de ballet. Y tenemos un proyecto muy interesante en donde pretendemos abrir un espacio para, sobre todo señoras mayores de 50 años, ¿no? Entre 50, 60, 70 años. Me parece que es muy interesante estos proyectos en donde podamos intentar conjugar, ¿no? Tecnología con sistemas de comunicación, internet, la velocidad, ¿no? Con la que ahora podemos estar conectados y que vale la pena, ¿no? Investigarlos, desarrollarlos, evolucionarlos.
Dedos, empeine, dedos.